Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo Sonora. Soy Conrado Quesada Rodríguez y en nombre del titular de este espacio informativo, el señor Luis Alberto Medina, le agradezco mucho a usted su compañía. Lo invito para que se quede con nosotros esta noche, que tenemos un tema de verdad importante para todos aquellos jóvenes entusiastas que ven en este tema una oportunidad de negocio, amas de casa, restauranteros, el tema del turismo en Sonora. ¿Cómo se encuentra esta industria en Sonora? ¿Cuáles son los retos que tenemos en Sonora para poder hacer del turismo un tema que transforme nuestro entorno y que nos permite evolucionar como economía, como Estado, llevar el nombre de Sonora a algo que sea mucho más de lo que hasta ahora se conoce? ¿Qué es el turismo? ¿Qué es lo que ofrecemos en Sonora? Para eso tenemos aquí en el estudio a dos invitados que conocen del tema, que saben perfectamente bien de qué se trata. Y primero, le agradezco mucho, empiezo a mi derecha, le agradezco mucho su presencia a Juan Carlos Holguín de Rama. Eres historiador, eres cronista, pero aparte has desempeñado actividades relacionadas con el turismo en Álamos. Sí, ya tengo varios años, aproximadamente 8 años realizando actividades de promoción turística y promoción cultural también. En Álamos. En Álamos, particularmente. Y bueno, lógicamente, la autoridad en el tema, que le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana, Luis Alberto González. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación y por poder platicar con tu público. No, hombre, gracias. La verdad es que para a fondo es muy importante tener los datos que nos permitan analizar a profundidad un poco más los temas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, primero vamos a hablar sobre el turismo. ¿Qué es lo que tenemos que entender en Sonora como turismo? Es la famosa industria sin chimeneas, por un lado, que es el sinónimo que se ha utilizado históricamente en México, pero para Sonora, ¿qué representa el turismo, Luis? Mira, el turismo, para empezar, es una industria con una gran derrama económica y muy social, porque se aprovecha en diferentes ámbitos. No solamente el hotelero se beneficia, no solamente el de la aerolínea, sino también el mesero, el taxista, el chofer del Uber. Entonces es una industria que beneficia a todo el espectro social y económico de nuestra sociedad y eso la hace muy igualitaria, muy democrática. Segundo, te diría que demuestra la gran ventaja de que no solamente se mueve el dinero de los mismos sonorenses, sino tenemos la posibilidad de atraer dinero de fuera de Sonora, que ayuda a nuestra economía. Entonces, imagínate que en tu familia, pues gastas el dinero entre ustedes mismos y de repente llega alguien de fuera con dinero fresco y lo empieza a gastar en tu familia, en tu negocio. Bueno, pues ese es el turismo. Así es como podemos entender el turismo de manera sencilla. Así es, y con la gran ventaja de que pues tenemos la frontera y no solamente aspiramos a traer a nuestros amigos de Chihuahua o de Tijuana o de Monterrey a que visiten Sonora, sino también los de Arizona y los de Nuevo México y los de California, que para ellos tenemos la gran ventaja de que tenemos 1,200 kilómetros de litoral en el Mar de Cortés y un tipo de cambio súper preferencial, ¿no? Estamos en oferta. Imagínate que pues si hace un par de años los dólares eran a 13, 14, 15 pesos y ahorita están a 18, 19, 20 pesos, pues es mucho más barato venir a Sonora a hacer tus vacaciones, ¿no? Para una comunidad como Álamos, ¿qué representa el turismo? Tomemos Álamos como un ejemplo de alguna comunidad que de pronto uno de sus principales ingresos puede ser el turismo. Sí, definitivamente Álamos, bueno, ya tiene más de 50 años, alrededor de 60 años, que es un importante destino turístico. Obviamente, digamos, en los últimos 20 años, por ejemplo, el turismo ha tenido una explosión considerable, ¿no? Sobre todo, primeramente por el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Claro. Y también, bueno, a partir de 2005, que se le otorga el título de Pueblo Mágico, evidentemente el turismo se afianzó y es ahorita un ingreso importantísimo para el municipio. Aunado a la actividad minera, ¿no? Entonces, bueno, ya en Álamos se tienen ya, como te decía, muchos años con esta actividad, de manera que yo considero, y en vista que he recorrido otros lugares del estado, que definitivamente, bueno, es el lugar donde se tiene como ya toda una industria, todo un corredor turístico, ¿no? Establecido, y la misma gente también ya crece con la idea de atraer más turismo, de vender el pueblo, porque incluso personas que no se dedican al turismo, que no se benefician directamente del turismo, lo promocionan como si verdaderamente también a ellos les quedara. Reconocen que el turismo es parte importante de ingresos para el municipio. Para el municipio, y lo hacen aparte con un sentimiento de mucho orgullo, ¿no? De que Álamos sea como, digamos, esa joya turística del estado. ¿El turismo entonces abona la identidad de cada una de las comunidades? Yo creo que es de los principales temas para darle identidad a una comunidad, porque otra vez nos damos una cara hacia gente de fuera. Entonces,
la forma en que nos proyectamos hacia ellos nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Somos ese espejo que al momento en que el visitante te dice, oye, qué bien me la pasé en Álamos, qué bien estuve en Bahía Quino el fin de semana, oye, qué gran experiencia tuve en Puerto Peñasco, dices, oye, pues entonces en Sonora tenemos muchas cosas bonitas. Y eso nos pasa mucho a los que estamos metidos en este tema todos los días, que a veces la gente que viene de fuera aprecia más que los mismos sonorenses algunas de las cosas que tenemos, ¿verdad? Y ahí la gran necesidad de que nosotros mismos nos convirtamos en promotores del turismo en nuestra región. Hay algunos lugares que ahorita en el transcurso del programa iríamos platicando, pero que seguramente muchos de nosotros ni siquiera los conocemos. Voy a empezar por uno nada más. El Estero del Soldado en San Carlos, junto al Delfinario, es una joya que tenemos en Sonora, ¿eh? Es un lugar protegido donde se siembra unas plantas para reforestar el manglar, que tenemos investigadores de todo el mundo que vienen no solamente a ver las plantas que tenemos ahí, sino el avistamiento de aves. Hay instalaciones de primer mundo, todas ecológicas, que son autosustentables, con investigadores que le sacan mucho provecho. Lo tenemos a 1 hora de Hermosillo, 1 hora y media de Ciudad Obregón. Tienen kayaks en renta desde 80 pesos, con unos muchachos que son los guías bilingües, que te dan un tour por el manglar, vas en tu kayak divirtiéndote a una profundidad de 30 centímetros nada más, con pues, 0 riesgo. Y bueno, pues imagínate disfrutar esa belleza natural en un lugar tan bonito como San Carlos. ¿Qué representa para Sonora el turismo? Hablemos de ingresos. ¿Cuánto más o menos, si se pudiese tener un dato aproximado, cuánto representa el ingreso por concepto de turismo para los negocios sonorenses? ¿Cuánto los sonorenses reciben de turismo? Mira, yo antes de entrar a números en pesos, te voy a dar algunos datos para primero poner contexto. Voy a poner algunos. Primero, tenemos 2 aeropuertos. Los 2 aeropuertos, el de Hermosillo y el Ciudad Obregón, tienen 3 años rompiendo récord en número de pasajeros que atienden. Solamente Ciudad Obregón el año pasado creció 36% en el número de pasajeros. Que llegan a la terminal, al aeropuerto. Al aeropuerto de Ciudad Obregón. Solamente el 2018 creció 36%. En el de Hermosillo, este año se acaban de anunciar 4 vuelos nuevos en conexiones que nunca habíamos visto. Mérida, Los Cabos y Cancún. Entonces, la dinámica de atracción de aerolíneas que vienen a trabajar a Sonora es una demostración del interés que existe en una plaza como Hermosillo o Ciudad Obregón. Ese es un dato. Segundo dato. Puerto Peñasco, que es una de las grandes joyas del turismo sonorense, muy cerca de la frontera con Arizona. Como sabemos, tuvo un boom turístico hace aproximadamente 10 años, cuando estaba la economía de Estados Unidos boyante, aquel boom de los bienes raíces. El 2018, Puerto Peñasco ya tuvo más turistas que el mejor año antes de la crisis de Estados Unidos, que fue el 2008. El año pasado, Puerto Peñasco tuvo más visitantes entonces que en la mejor época de ese 10 años, pues, ¿no? Que fue el 2008. O sea, nos tardamos 10 años prácticamente, pero ya el año pasado tuvimos más visitantes que aquel mejor año. Esto nos muestra una foto de que el turismo ha tenido un resurgimiento muy importante en Sonora. El caso de Álamos es un caso de llamar la atención porque es un pueblo muy pequeño, es un pueblo con grandes atractivos naturales, con una historia, estas haciendas preciosas, donde el evento del año era el Alfonso Ortiz Tirado. Un evento muy popular, un evento muy bien asistido. Pero ahora se ha ido desarrollando una serie de productos en Álamos que lo hacen atractivo prácticamente todo el año. Tú nomás imagínate que en Álamos tienes la ventaja del clima mucho mejor que en el resto del estado. Y además tienes una ubicación pues bastante agradable. Tienes Navojoa muy cerca, lo que te da posibilidad de hoteles, espacios, líneas de camiones, líneas de la posibilidad de otro tipo de servicios, y ya es asunto de avanzar unos cuantos minutos para llegar hasta Álamos. Ahora, en Álamos, ¿qué significa el turismo para los alamenses en cuanto a ingresos? ¿Es importante para los comerciantes, para los hoteleros? ¿Para qué sector es el que más se beneficia ahorita en Álamos del turismo? Sí, definitivamente el ingreso por turismo en Álamos, bueno, es muy importante. Hay
muchos hoteles, mucha gente empleada en los hoteles y además mucha gente que se autoemplea, ¿no? Que ofrecen servicios turísticos como por ejemplo los tours, los trenes y que se tienen en el centro. Ahorita también se han abierto ya, afortunadamente, porque creo que ese es un faltante que hay quizá en el turismo en Álamos, desahogar lo que es el centro histórico, desahogar el pueblo y empezar a explorar alrededor de manera que no se concentre todo ahí. ¿Por qué? Porque finalmente también se ven beneficiados únicamente las personas que tienen propiedades en el centro o que tienen negocios en el centro, ¿no? Que de repente pues es muy difícil que alguien con recursos limitados vaya y establezca un restaurante en el centro. Entonces, en los últimos años, que serán 3, 4 años, se han empezado a explorar otras áreas, particularmente la sierra, cosa que se me hace por demás interesante porque se están abriendo tours para que la gente conozca la Sierra de los Frailes. Entonces, bueno, eso ya le deja de rama a otro tipo de personas, a otro sector de la población. Y a otra región de la misma zona. Y a otra región. Y a la vez desahogamos el centro, ¿no? O sea, es decir, ya un sábado o un domingo no va a colapsar el centro de carros. ¿Por qué? Porque, bueno, un grueso de los turistas que llegan de Navojoa, de Obregón, de Mochis y otros lugares, se van a la sierra, se van hacia los ranchos La Aduana, Minas Nuevas, comunidades que están ahí cerca, ¿no? Entonces, hay derrama económica hacia otras personas y a otros sectores que de repente es más difícil que accedan a eso. En Álamos, ¿cómo ha afectado? Y te lo pregunto porque de pronto las noticias nos saturan. Pareciera que el tema de la inseguridad es el único tema en Sonora a veces. ¿Ha afectado en Álamos este tema? Es decir, ¿la gente que llega a Álamos llega preocupado por el tema de la seguridad? Bueno, sí, no falta evidentemente quien pregunte si puede salir, por ejemplo, en la noche o si es seguro ir a la aduana o ir a la sierra. Yo siempre que me preguntan, siempre les digo hasta ahorita, ¿no? Porque pues uno nunca sabe qué pase mañana o dentro de un mes. Pero yo siempre hasta ahorita nunca se han tenido problemas de inseguridad en Álamos, mucho menos con turistas. ¿Ha habido algunos problemas de vez en cuando? Bueno, sí, pero ha sido algo muy focalizado y realmente muy esporádico. Entonces, cuando a mí me preguntan los turistas, yo les puedo decir, tú puedes caminar a las 2, 3 de la mañana tranquilamente por la ciudad y no pasa nada. ¿La inseguridad se ha visto reflejado en cuanto a ingresos de divisas o de capital o de dinero a Sonora a causa de la inseguridad? Mira, yo te diría que la respuesta corta es sí. Pero hay un contexto interesante. Primero, a todos nos afecta la percepción de inseguridad. Sí, por supuesto. A todos nos afecta porque aun cuando no la sentimos tan cerca, porque de alguna manera vemos que sucede entre estos grupos de delincuentes, muchos de los incidentes de inseguridad, afortunadamente, y como bien dices, no tenemos muchos casos de gente muy cercana, digamos, ¿no? Y mucho menos de turistas, afortunadamente. Afectados por la inseguridad. Afectados por la seguridad. Pero en el comentario general no nos podemos cerrar los ojos ni los oídos de que la gente sí lo comenta. Y no solamente de Sonora. Desafortunadamente en México en general. Nuestros amigos de Arizona constantemente nos lo comentan. Les encanta venir a la playa, pero hay quienes le tienen miedo de venir a la playa Sonora. Nosotros hemos demostrado con hechos que afortunadamente no tenemos incidentes donde se han afectado a turistas. Pero este tiene que ser siendo un trabajo de todos los días, porque son dos vertientes. Uno, la realidad de la inseguridad, que nuestras dependencias encargadas tienen que hacer todo el trabajo para funcionar. Pero el segundo es la percepción que se tiene de inseguridad. Y ahí es donde entra temas de promoción, porque a la gente, por cada noticia mala que escuchan en las, ¿verdad? Sí, claro, noticias, claro, por supuesto. tenemos que balancearlo con noticias buenas que existen muchísimas. Por cada comentario de Trump hablando de un muro en la frontera, tenemos que hablar de la Comisión Sonora Arizona, donde somos amigos y colaboramos de manera estratégica en proyectos productivos para ambos estados. Tenemos que demostrar que en Puerto Peñasco sigue llegando la gente todos los fines de semana y están los hoteles al 100% ahorita en vacaciones, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos que balancear esa retórica con promoción. Tenemos que irnos ya a un corte, tenemos un minuto y además una última pregunta rápido con una respuesta concisa. ¿Cómo va el verano, el corte de lo que va del verano en tema de turismo en Sonora? Afortunadamente extraordinario. 90% de ocupación hotelera en San Carlos, 95% de ocupación hotelera en Puerto Peñasco, los dos puntos de playa más importantes que tenemos. En Álamos, ¿cuáles son los principales visitantes? ¿Son sonorenses, son mexicanos, son extranjeros? Sonorenses en el verano, generalmente sonorenses y mexicanos, ¿no? Ya en el invierno es cuando están los extranjeros.
Perfecto. Bueno, hacemos aquí, vamos a hacer aquí un primer corte con la información. Vamos a hacer, esto es como un contexto de cómo se encuentra Sonora, cuáles son los retos de Sonora, pero volvemos para platicar sobre el programa Pueblos Mágicos, qué va a pasar con ese programa, hacia dónde vamos y cuál es el reto para enfrentar para municipios como Álamos. Esto lo vamos a ver después del corte en A Fondo. Vamos al corte y volvemos. No se vaya. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón POD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Continuamos en A Fondo. Muchas gracias por seguir con nosotros esta noche. Nos acompañan aquí en el estudio Luis Alberto González, director de promoción y eventos de la Comisión de Fomento al Turismo del Gobierno del Estado de Sonora, y Juan Carlos Olguín Valderrama, él es cronista de Álamos, él es doctorante, estás estudiando el doctorado, y se ha dedicado durante mucho tiempo a colaborar en temas de turismo, a promoción turística allá en Álamos. Hasta antes de irnos al corte comercial, hablamos un poco sobre lo que representa el turismo para Sonora, para municipios como Álamos, las posibilidades que hay en Sonora para poder hacer del turismo una posibilidad de negocio, y como corte rápido hablábamos de una ocupación hotelera de casi 95% en el estado, en algunas zonas 95%, otras 90% de ocupación hotelera, y de la importancia que para municipios como Álamos tiene la visita de gente de Sonora, de México, pero bueno, también de Estados Unidos. Volvemos ahora porque hay un tema importante a nivel nacional y es las modificaciones de las políticas públicas. Con los cambios de administraciones vienen cambios en las políticas públicas, y uno de los programas que se ve en este momento afectado es el tema de pueblos mágicos. Un tema que durante mucho tiempo se convirtió en una de las principales opciones de promoción turística para muchos municipios de México. En Sonora, ¿cuántos municipios formaban parte de pueblos mágicos y parece que ahora se quedan chiflando en la loma? Dos. Magdalena y Álamos. Los dos siguen siendo pueblos mágicos. Tienen el título, ¿no? Todavía. El título Así lo es. tienen. Y eso, hasta el día de hoy, seguirán siendo. Lo que es cierto es de que después de muchos años de que el programa existía, con dos vertientes importantes. Uno de promoción turística, pero el otro también de infraestructura turística. Donde a los municipios que eran nombrados pueblos mágicos tenían una bolsa para concursar proyectos de infraestructura.
afortunadamente en Sonora los dos pueblos mágicos recibieron en los últimos años recursos muy importantes para embellecer el pueblo. Cosas que a veces no se ven a simple vista. En el caso de Magdalena, por ejemplo, todo el centro se levantó el pavimento que tenía muchísimos años muy viejo, en malas condiciones, se metió tubería nueva para meter todos los servicios básicos y luego se hizo un empedrado a la altura de los pueblos que vemos en el centro del país. Tenemos un centro histórico en Magdalena que ojalá y nos demos la oportunidad de volver a conocerlo, porque de repente nos acostumbramos, la gente que venimos de Hermosillo o del sur del estado, pasamos y tomamos el libramiento. Ojalá y nos demos el tiempo de ir a visitar de nuevo el centro de Magdalena. No solamente tenemos el templo con toda la historia de las misiones y el Padre Quino y del San Francisco, sino también tenemos un palacio de gobierno municipal con unas obras pictóricas muy bonitas. Tiene unos murales en las paredes con la historia esta del Padre Quino que vale la pena irla a conocer. Así es. Esa ha sido la realidad de los pueblos mágicos. Y al día de hoy, como bien dices, el gobierno federal tiene, hasta ahorita en el limbo, diría yo, no muerto. 2019 no se asignaron recursos ni para promoción ni para infraestructura de este programa. Sin embargo, en la conversación, todos los estados estamos con el mismo interés de rescatar el programa porque le vemos beneficios. Entonces yo te diría que la apertura del gobierno federal existe para ver la forma de cómo sí. ¿Cómo rescatar? ¿Qué representaba para Álamos este programa? Bueno, indudablemente el programa de Pueblos Mágicos desde luego benefició económicamente al pueblo. Se mejoró, como ya decía él, se embellecen, ¿no? O se hermosean los centros históricos. No podemos negar que en los últimos años, 5 o 6 años, había entrado en franca decadencia el programa de Pueblos Mágicos porque empezaron a nombrar pueblos a diestra y siniestra que ni siquiera cumplían muchos con los requisitos. Porque me acuerdo que era una serie de requisitos muy específicos para poder formar parte de... Era una serie de requisitos y cuando nació en 2001 se había propuesto X cantidad, no recuerdo, 35 o 40 pueblos, no recuerdo cuántos. Pero bueno, cerraron con 121 pueblos mágicos, ¿no? Entonces, se desvirtuó definitivamente el programa. Ahora bien, el programa de Pueblos Mágicos es de buenas intenciones, pero sí de repente impacta negativamente en los lugares. Por ejemplo, en el caso de Álamos. Álamos había sido conocido como la ciudad de los portales desde 1883. Así es. En una poesía que le dedicaron. Sin embargo, en 2005 lo nombran Pueblo Mágico y ese título que había ostentado por tanto tiempo se pierde. Y entonces todo el mundo lo conoce como el Pueblo Mágico de Álamos. E incluso ha habido gente que me lo ha dicho, habitantes de Álamos, que les molestaba porque perdió la categoría de ciudad, que la tiene desde 1828, pero la pierde y se le empieza a llamar el pueblo. Pueblo Mágico. El pueblo y el pueblo, o el Pueblo Mágico de Álamos, y adiós a la ciudad de los portales, ¿no? Entonces, sí tiene ciertos aspectos negativos. Otro de esos aspectos negativos, desde mi particular punto de vista, y bueno, y que lo manejan mucho en la academia, sobre todo, ¿no? Es precisamente que los pueblos terminan hermoseándose para el turismo, pero empiezan a segregar a la población. Por ejemplo, eso es un fenómeno que pasa en todas las ciudades y centros turísticos del mundo. Los parisinos se quejan, los ahorita en Barcelona, por ejemplo, incluso hay hasta manifestaciones, y en Venecia también. Claro. Y por ejemplo, en Álamos, no recuerdo si fue en 2008, 2007, 2008, se eliminó la cancha de voleibol y de básquetbol que había en la Alameda, que tenía como 50, 60 años y que era utilizada por los jóvenes, y sin embargo se eliminó en ese afán de hermosear la Alameda, ¿no? Para el turista, pero entonces, bueno, ¿dónde queda el habitante, ¿no? Así es. O sea, se están dando posibilidades de mejor vida al habitante realmente. Entonces, o se le está mandando más lejos de lo que debiese ser. O se está sacando del centro. Claro. De hecho, las propiedades pues adquieren más valor, entonces se interesan, las venden y prefieren salirse del centro. Entonces el centro pierde la vida y al final de cuentas, y digo que es de buenas intenciones, pero a veces impacta negativamente en aspectos culturales meramente, no económicos, pero sí culturales, porque entonces pierde la magia por la que se nombró mágico. Por supuesto, porque quienes habitaban ese sector, quienes se encargaron de mantener vivo las tradiciones en ese punto de determinada comunidad, terminan desplazados por el negocio, ¿no? Sí, se desplazan por el negocio. Se va a la panadería y llega la venta de camisetas, ¿no? Así es. Por ejemplo, se llenó, se ha visto en varios centros de los pueblos mágicos que se llena de mucho vendedor ambulante, por ejemplo. Cosa que ya pasó en Álamos también. Sí. Entonces, sí hay que como que decir, bueno, ¿hasta dónde afecta que haya desaparecido el programa y hasta qué punto, de cierta manera, puede beneficiar? Como un respiro para reorganizar. Para reorganizar y ver un turismo de manera más sustentable. ¿Por qué? Porque sí, es muy interesante
muy importante y muy interesante para el gobierno que sí esté llegando mucho turismo, pero ¿qué se hace con todos los desechos, por ejemplo, del turista? Álamos tiene ya 14 años que se nombró pueblo mágico y hasta la fecha no hay por ejemplo, una laguna de oxidación por ejemplo, muy buena, de manera que las aguas los residuos sólidos urbanos terminan en dónde? Terminan en un basurero que arde y que contamina la sierra. Entonces, bueno, hay que sí promover el turismo, pero también de qué manera ese turismo no impacte negativamente en los habitantes, en la falta de agua, por ejemplo, a los que estamos ahí o que están ahí todos los días, de qué manera no impacte negativamente. O sea, sí que deje la derrama, sí que genere empleos, pero también, bueno, cuidando la ecología. Ahorita en Álamos no hay un sistema de reciclado de agua, por ejemplo. Y todos esos retos son los que de pronto bueno, el mismo plan de desarrollo municipal va olvidando por impulsar el sector turístico como la única opción. Sí, quizá, por ejemplo, tal vez los recursos de que bajaban de pueblos mágicos deberían de canalizarse un porcentaje para embellecer las ciudades y otro porcentaje para subsanar esas faltas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Álamos sí iluminaron todo el centro histórico, pero bueno, ¿y qué pasa con los servicios, ¿no? de recolección de basura, por ejemplo, con el relleno sanitario? Claro. Ahora, muchos de los edificios que iluminaron están prácticamente en ruinas. Entonces, bueno, ahí vamos a salvar la herencia o el patrimonio histórico. O la herencia de alguien más. Sí, entonces, ¿no? Que también pasa. Entonces, bueno, yo pienso que en ese sentido, sí yo... son las dos puntos de vista del mismo programa. Ahora, Sonora tiene un proyecto que tiene como propósito también promover a los diferentes puntos turísticos importantes. El programa se llama Tesoros de Sonora. ¿Cuál es el propósito de Tesoros de Sonora? Es rescatar pueblos o comunidades que no necesariamente son ciudades, sino parte de una ciudad, para irlos desarrollando con este mismo concepto de pueblos mágicos. Es decir, son comunidades, pueblos que tienen algún atractivo cultural, histórico, turístico, muy identificado, que con un esquema de promoción más recursos para infraestructura pueden convertirse en un destino turístico importante. En este año, afortunadamente, se aprobó por primera vez este programa. El Congreso del Estado ya lo aprobó y tenemos recursos disponibles, digamos que todavía incipientes para lo que quisiéramos, pero importantes al fin, para elegir en este primer año a 5 pueblos o comunidades que sean tesoros de Sonora. Se seguirá un proceso muy similar al que se hace para seleccionar los pueblos mágicos. Es decir, hay que seguir toda una serie de requisitos para que la comunidad se involucre, que esa es la clave de este programa, que la comunidad se involucre, no que sea un programa de gobierno, que no sea pasajero. ¿Y este programa incluye la inversión de recursos públicos en los diferentes pueblos? Sí, se tienen asignados para este primer año 2,5 millones de pesos que se repartirán entre 5 pueblos. Entre 5 pueblos. Cada uno de estos pueblos utilizará, de acuerdo a como vea su comité, de la mejor manera estos recursos. La naturaleza de los recursos y el monto difícilmente permitirá obras de infraestructura mayor. Por supuesto. Pero sí puede hacer señalamientos turísticos, pintura de bardas, arreglo de bancas, cortar o sembrar diferente la plaza, claro. ¿Verdad? O sea, sí puede ir trabajando en eso. Y otra vez, en la medida en que la comunidad se involucre, no dependerán solamente de los recursos de gobierno, sino la misma comunidad puede hacer, por ejemplo, el albañil del pueblo trabaja, el jardinero trabaja, porque aporta parte de su tiempo y su talento en bien de su propia comunidad, ¿no? ¿Cuál es a partir de cuándo vamos a saber cuáles son esos pueblos o cómo es el procedimiento? ¿Ya tienen una fecha establecida para poder decir, tal fecha vamos a anunciar cuáles son esos pueblos? Se está trabajando en las fechas definitivas. Ya ahorita está abierta la convocatoria. Estamos esperando que para finales de agosto se tenga el proceso de selección. La fecha estará todavía por definirse, pero el objetivo es que para el último trimestre de este año se puedan asignar los recursos a los 5 pueblos seleccionados. ¿Puede participar, por ejemplo, Álamos, que ya forma parte de las comunidades beneficiadas por un programa federal? Fíjate que en esta primera etapa no. Se le está dando la oportunidad a pueblos diferentes a Álamos y a Magdalena, que ya han tenido la posibilidad de obtener recursos y que ya tienen una categoría, vamos a decirle, superior. Ahorita estamos abriendo a los otros pueblos, casos como Cocorit,
que no es un municipio en sí, que depende de Cajeme, pero que tiene una comunidad interesante con historia, Pueblo cultura. Viejo, Navojoa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pueblo Viejo, hasta San Carlos pudiera participar, que ya estuvo participando para ser seleccionado como pueblo mágico. No quedó, pero ya tiene un comité municipal, ya tiene gente que se involucró y pudiera ser. Banamiche pudiera ser. Ures, que también tiene un comité, pudiera ser. Claro. ¿No? Esos son el tipo de lugares. Y ahora, ¿cuál es el reto que tiene la comunidad sonorense para hacerle frente a los desafíos de la competitividad? Porque de pronto, digo, honestamente, el sonorense no es propiamente el más político del entorno mexicano, ¿no? Quizá como buen norteño puede ser hasta agresivo y hasta parece que estamos enojados. ¿Cuál es el reto? En Álamos, ¿cómo han hecho para enfrentar esta crítica generalizada? ¿Cómo los alamenses se han preparado para recibir a ese visitante del sur del país o a ese visitante de Estados Unidos? Bueno, el gobierno del estado ya también en los últimos años, que sean los últimos 10 años, ha constantemente llevado cursos, por ejemplo, ¿no? Para los hoteleros, para los restauranteros, para el resto de personas que de alguna manera prestan algún servicio, incluso taxistas o personas que tienen tiendas, ¿no? De manera que atiendan correctamente a los turistas, pero también vayan como adentrándose, digamos, en esta tecnología que es necesaria, ¿no? Por ejemplo, en el pago con tarjetas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual va mucha gente a consumir algún restaurante, algún pequeño hotel en Álamos y de repente, bueno, no te pueden dar el servicio porque no tienen servicio. O abrirse a posibilidades como Airbnb, por ejemplo, ¿no? Que se han convertido en la gran opción para los ciudadanos. También tengo entendido que ya hay alguna que otra casa, sobre todo de americanos, que se rentan de esa manera, ¿no? En Álamos. Ahora bien, yo hablando, bueno, particularmente del caso de Álamos, como ya lo mencionaba al principio, tiene muchos años ya con esa actividad turística, entonces creo que en Álamos, al menos en Álamos, sí ya hay esa tradición de la gente de recibir al turista, de guiarlo, de que si te preguntan alguna dirección, si te preguntan algo, orientarlos de manera atenta, ¿no? Que quizá falta en otros lugares, pero no tanto, creo yo, por la predisposición de la gente, sino muchas veces por la falta de costumbre, ¿no? De tener a extranjeros en tu lugar. Vamos a seguir un corte comercial. Luis Alberto, cuando volvamos te voy a dejar la pregunta para que la vayas pensando muy bien. ¿Cuál es la obligación de los municipios en este tema de la promoción turística? De pronto como que pensamos que todo es federación o estado, pero los municipios también tienen cargas según la ley. Ellos tienen obligaciones que cumplir. Vamos a platicar de esto cuando volvamos del corte comercial. No se nos vaya, volvemos a fondo en un minutito. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón VOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana.
Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Estamos de regreso en A Fondo Sonora. Soy Conrado Quesada Rodríguez, en relevo de Luis Alberto Medina, titular de este espacio informativo. Estamos platicando sobre el turismo en Sonora. Antes de irnos al corte comercial, preguntaba yo, ¿cuál es la obligación o qué es lo que tienen que hacer los municipios como el primer nivel de gobierno que tiene que también atender ese tipo de temas? Y la pregunta se la dejé a Luis Alberto. Luis Alberto, platícanos, ¿qué tienen que hacer los municipios, los alcaldes? Mira, yo te diría que primero, algo muy sencillo, porque no requiere muchos recursos, y es ser promotores de su propio municipio. Yo creo que ese tendría que ser el primer paso a dar. El ayuntamiento en todas sus dependencias debería tener claro que atraer turistas le ayuda al turismo, al municipio, claro, porque trae una derrama económica muy social, como platicamos al inicio. Entonces, en la medida en que el alcalde hable bien de su ciudad, en la medida en que el director de servicios públicos municipales tenga el parque muy bonito, limpio, bien cortadito, en la medida en que esté la basura recogida, la imagen que tenemos del pueblo o de la ciudad cada vez será mejor y más atractiva para que vengan turistas. Y ese es un reto, ¿no? Para los alcaldes, porque sería demostrar que están cumpliendo con su función, ¿no? Imagínate que un alcalde diga, los invito, y luego venga la respuesta de la audiencia. Es decir, es también un parámetro para ellos mismos. Y tiene que ser, porque al final del día los ciudadanos eligen a los gobernantes para que hagan este tipo de labores, ¿verdad? Claro. Se convierten en voceros al final del día. Y no tienen que ser voceros exclusivamente en los temas políticos, claro, sino también en estos temas, donde el interés del ciudadano está presente. O sea, el dueño del hotelito, el dueño del restaurante, el que renta caballos, a ese le interesa que venga cada vez más gente. Y en la medida que su alcalde sea buen promotor, de que venga a los espacios de radio y platique bonito de lo que sucede en el pueblo, bueno, será mucho más atractivo para ir. O como lo comentábamos, que lo promueven en sus redes sociales, como cuando andaba candidato, pues, ¿no? Que reactive su red social y que se vuelva el principal promotor de su municipio. Y yo te diría que ahí se le tendría que sumar el segundo componente. No podemos dejar todo al gobierno. Claro. Tiene que ser la sociedad civil bien organizada la que se dedique también a darle sustento al turismo de su municipio. ¿Cómo lo puede hacer la sociedad civil? Mira, yo te diría, hay varias iniciativas que a mí me llaman muchísimo la atención por el éxito que están teniendo. Uno de ellos es, en San Carlos tenemos una comunidad de americanos que todos los sábados por la mañana salen a limpiar las calles. Wow. Todos nos quejamos de que vamos a las playas y de que las vemos muy sucias. Bueno, no solamente hay que quejarnos, sino hay que hacer algo al respecto. No solamente no tirar la basura, sino en el caso de ellos salen todos los sábados con bolsas negras, caminando, en lugar de salir a hacer ejercicio, caminar nada más, van a recoger basura. Su organización se llama Clean Up San Carlos. Y hay organizaciones similares aquí en Hermosillo que van a Valle Aquino y están buscando la forma de cómo limpiar las playas. Ahora pusieron en Valle Aquino estas estructuras muy interesantes para que la gente deposite ahí sus residuos, ¿no? Sus botes. Bueno, ahí está una organización civil. Si eso permea a la cultura popular, será mucho más fácil que cada quien, cuando vayamos de vacaciones, nos traigamos de regreso toda la basura. Actuemos de manera más consciente porque somos los ciudadanos los que nos estamos regulando, pues. El fin de semana estuve en Valle Aquino visitando ahí con la comunidad turística. Afortunadamente, Valle Aquino estaba a reventar. Sí. Todo, desde las palapas, todos los hotelitos, las casas de renta, estaba al 100% de capacidad. Y me dio muchísimo gusto ver gente recogiendo la basura para irse. Pero sigues viendo 2 o 3 inconscientes que dejan los botes en media playa, o otros que junto a donde estábamos nosotros levantaron toda su basura en una bolsa, pero la dejaron en la playa. Claro. ¿Para que la recoja quién? Fácilmente que alguien pase por ella. ¿No? Juan Carlos, platicabas un ejemplo que creo que vale la pena mencionar ahorita que estamos al aire. En Álamos hubo una transición. El prestador de servicios para turistas tuvo que adaptarse a los cambios que el mercado le estaba exigiendo. Cuando de pronto salen estas noticias de la violencia, el turismo se ve afectado, lógicamente, en una de las primeras, como los primeros frentes. Y los prestadores de servicios tuvieron que reconocer que el turista nacional también era importante. ¿Qué tan importante es que la sociedad también se adapte a los mercados, pero que además mantenga la calidad de servicio? No importa que sea estadounidense, no importa que sea europeo y no importa que sea mi vecino que viene hoy a comerse unas paletas.
Sí, esa transición fue muy interesante, o la considero yo muy interesante, porque en Álamos precisamente pasar de atender a norteamericanos, porque también ahorita mencionaban, digamos, como que el sonorense somos un poco rudos, sí, ¿no? Claro. O broncos para atender. Sí. Entonces, pero bueno, como estaban acostumbrados a atender norteamericanos, que también suelen pedir con más amabilidad, que son más tranquilos, que son generosos con las propinas incluso, entonces, bueno, ahí había como un trato preferencial. ¿Qué pasa? Que cuando se desata toda esta violencia que no afectó a Álamos ni a Sonora fuertemente, pero bueno, se desata, empieza a resurgir más el turismo nacional. También en parte por las redes sociales, ¿no? Ahora con Facebook, con Instagram, con todo el mundo empieza a subir fotografías y todo el mundo se interesa por conocer los lugares. Igual antes la gente no se enteraba porque la promoción turística se hacía a lo mejor hacia afuera y no hacia adentro, que ese es otro punto importante. O sea, hay que promocionarnos incluso nosotros mismos, ¿no? Conocer nosotros mismos. Y bueno, esta transición se dio. Afortunadamente ahorita los mexicanos ya representan un alto porcentaje en los ingresos turísticos de Álamos en este caso. ¿Por qué? Porque ellos van todo el año, van constantemente. De enero a diciembre ellos están yendo. Mientras que los americanos o los extranjeros van en lo que se le llamaba anteriormente la temporada alta, ¿no? Que va de octubre a abril, que es el invierno, que ellos huían de los inviernos rudos o fríos de allá de Estados Unidos. Nomás, nos quedan 2 minutos de programa. Me gustaría mucho poder tener una conclusión de cada uno de ustedes, pero que sea una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en Sonora para mejorar las condiciones de la industria turística, Luis Alberto? Yo te diría, 1, desarrollar una actitud turística más apropiada. Con este último tema que decías. En el gobierno del estado hemos lanzado un programa que le llamamos Sonora con Actitud, que es que permee esta facilidad para atender al turista, no perdiendo la identidad de los sonorenses. Claro. No queremos convertirnos en algo que no somos. Queremos siendo sonorenses con nuestra personalidad, pero ser más agradables para el turista, reconociendo que es una industria que nos deja una derrama económica muy social, muy democrática. Involucrar verdaderamente a la sociedad en los espacios turísticos más grandes como San Carlos, como Puerto Peñasco, incluso como Álamos, involucrarlos de manera que sean todos partícipes, es decir, no nomás el centro histórico o no nomás el malecón, no nomás el área puramente turístico, sino que toda la sociedad vea y se sienta parte de este turismo y que pues pueda percibir también ellos ciertas ganancias, ¿no? Beneficios, de manera que así puedan apoyar directamente al ayuntamiento con la limpieza simplemente de las calles, por ejemplo, la reforestación. Simplemente reforestando se embellezan los lugares. Juan Carlos Holguín Valderrama, muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Por la invitación. Luis Alberto González, muchas gracias, qué gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias a usted por su compañía, muchas gracias por estar con nosotros. Todos podemos ser promotores de nuestras comunidades. Esto no es un asunto solamente de hoteleros o de restauranteros. Todos podemos invitar a alguien a visitar nuestra casa. Lo invito para que mañana esté de nueva cuenta en A Fondo, a nombre de Luis Alberto Medina. Muchas gracias, muy buenas noches, adiós. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.